Hola bayesianos, ahora sí empezamos en este curso de ingeniería de variables o ingeniería de características con la parte práctica. Vamos a utilizar varias librerías, pero la que utilizaremos de manera principal es la librería de scikit-learn. Vamos a empezar con cómo imputar los datos faltantes. Como habíamos comentado en videos anteriores, cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto que esté involucrado con datos y tengamos que extraer desde diferentes fuentes de información, vamos a tener un conjunto de datos en donde ciertas variables tendrán datos faltantes. Y va a depender qué porcentaje de datos faltantes podemos llegar a tener, porque si es un bajo porcentaje, podríamos tomar la decisión de eliminarlos y no afectar el rendimiento del modelo de Machine Learning, pero si vemos que existe un porcentaje alto, como por ejemplo un 10%, un 15% o un 20% de datos faltantes en una variable o en una columna determinada, no podemos eliminarlo porque estaríamos perdiendo información muy valiosa. Y es por eso que existe esta metodología que es la imputación o el relleno de datos faltantes. Y en este caso vamos a realizarlo a través de la media o la mediana. Al final es lo mismo. Más adelante se verán que la diferencia es solamente cambiar una palabra o un código, y pues todo es exactamente lo mismo después de eso. Y vamos a empezar primero con importar las librerías que vamos a necesitar. En este caso vamos a interrumpir la ejecución, reiniciar el entorno de ejecución, ¿sí? Y en este caso estamos utilizando un dataset que es un CSV y es el precio de ciertas casas de acuerdo a ciertas dimensiones que tienen estas casas para poder predecir el precio de las mismas. Vamos a importar estas librerías. Hago o supongo hasta este punto del curso que ustedes ya tienen cierto conocimiento con NumPy, con pandas, tal vez un poco de visualización con Matplotlib o Seaborn. Entonces, si no lo han hecho, pues les recomiendo que vayan al curso de NumPy y de pandas que tengo en este canal, aquí en Escuela de Valles. Y ya posteriormente a eso podemos empezar con esto. Aquí vemos que tenemos la librería de pandas ya importada, tenemos la librería de NumPy y también la librería de Matplotlib para poder hacer algunas gráficas más adelante. Aquí estamos utilizando scikit-learn y estamos importando Simple Imputer, que es la que vamos a utilizar para poder hacer relleno de datos. Y aquí también desde scikit-learn .model selection o selección de modelo vamos a importar la librería de train test split, que esta es la que nos sirve para poder dividir nuestro dataset en conjunto de entrenamiento y en conjunto de train y de test, de entrenamiento y también de testeo. Vamos a correrlo. Ya lo tenemos corrido estos códigos, ya tenemos las librerías importadas. Vamos a utilizar estas columnas. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8 y 10 columnas. Si estuviésemos en el escenario de poder desarrollar un modelo de predictividad, estaríamos utilizando esta columna, la de precios de venta, como la variable predecir, y las demás variables son aquellas variables predictoras que utilizaremos para poder predecir el precio el precio de venta de las casas. En este video únicamente vamos a detectar cuáles son aquellas variables o aquellas columnas que tienen datos faltantes y los vamos a rellenar. Así que corremos esto. Esto es una simple lista con el nombre de las columnas que vamos a utilizar en nuestro dataset. Lo corremos. Creo que ya está corrido. Listo. Con esto vamos a importar. Le vamos a dar el nombre de data, pd de pandas, read csv. Aquí colocamos el nombre del dataset y después de esta coma utilizamos esta función de useCalls
y lo igualamos a la lista que habíamos creado anteriormente, en donde decimos de todo el dataset que vamos a importar, utiliza estas columnas, que son estas 2, 4, 6, 8, 10. Aquí vamos a imprimir la forma de nuestro dataset, es decir, la cantidad de filas y la cantidad de columnas, y aquí vamos a correr la parte superior de nuestro dataset. Al momento de correrlo, nos arroja lo siguiente. Vemos que tenemos 1460 filas con 10 columnas, que son las que vemos en esta lista. Otra vez, 2, 4, 6, 8, 10. Y el punto head para poder visualizar las primeras 5 filas de nuestro dataset. Con este código colocamos data, que es el nombre del dataset, colocamos isNull y también min para poder determinar el porcentaje de los datos faltantes de cada una de las 10 columnas. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 columnas, lo corremos y vemos que la variable de loadFrontEdge es la variable con más datos faltantes, un 17.7397%. También tenemos esta variable con datos faltantes y esta también. En total son 3 variables con datos faltantes. Aquí en este caso, imagínense, podemos decir, voy a utilizar la estrategia de eliminar los datos faltantes, es decir, todas las filas que tengan más de algún dato faltante. Estaríamos eliminando un gran porcentaje de información que puede ser muy valiosa. Aquí no podemos eliminar datos, por el contrario, debemos de rellenarlos y de una forma pues inteligente o de una forma adecuada o oportuna para garantizar que al momento de desarrollar el modelo de Machine Learning pues sea lo más certero posible. En este grupo de código o en esta celda vamos a remover la variable que vamos a predecir o la que se debe de predecir. Por eso utilizamos calls to use, que es el nombre de la lista que teníamos anteriormente aquí. Vamos a ver, subimos un poco más. Calls to use es esta que está aquí. Y vamos a remover esta columna, que es la de precios, o esta que está aquí, la vamos a remover de ahí. La removemos y utilizamos la siguiente línea para poder crear 4 objetos: el conjunto de entrenamiento de X, el conjunto de testeo de X, el conjunto de entrenamiento de Y y el conjunto de testeo de Y. Lo igualamos a train test split. Seleccionamos las variables, la variable X. ¿Cuáles son las variables X? Todas las variables excepto la variable de precio de venta. ¿Cuál es la variable Y? Es la variable que queremos predecir. En este caso es la columna de precio de venta. Aquí vamos a determinar de qué tamaño, es decir, qué porcentaje le vamos a asignar a los conjuntos o a los datos de testeo, y le vamos a asignar un porcentaje del 30% y un random state de igual a 0, que es la semilla que nos permite garantizar que exista o que escoja cada vez que corremos este código pues el mismo grupo de testeo y de train. Y aquí estamos calculando el xtrain.shape y el xtest.shape, la forma, es decir, la cantidad de filas y columnas que tienen los conjuntos de X, tanto en train como de test. Lo corremos y aquí podemos ver que tenemos 1022 filas con 9 columnas y 438 filas con 9 columnas. Este es un 70 y este es un 30% de testeo. Ahora vamos a evaluar otra vez el porcentaje de datos ausentes, pero ahora en el conjunto de entrenamiento de X, y vemos datos muy similares. Esto quiere decir que, o la conclusión que podemos sacar de esto, es que los datos faltantes son aleatorios. Son aleatorios porque los porcentajes son muy parecidos. Por ejemplo, la variable de loadFrontEdge tiene un 18% en el xtrain y acá teníamos un 17%. Son muy similares. Entonces podemos determinar que los datos faltantes son aleatorios. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer la imputación? Es decir, cómo vamos a rellenar esos valores faltantes de cada una de las columnas, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos imputer, este es el objeto, lo igualamos a simple imputer y dentro de paréntesis colocamos strategy o la estrategia, y aquí colocamos median
o median, que es la mediana de los datos, o podríamos colocar también media. Aquí, o min, mejor dicho, ¿sí? Min como promedio o median. Y aquí nosotros estamos diciéndole que vamos a utilizar este objeto para poder rellenar todos los datos faltantes con este cálculo estadístico que es la mediana. Posteriormente, utilizamos el mismo objeto que teníamos aquí arriba, le hacemos el fit o el entrenamiento, así se le llama aquí, y lo imputamos o hacemos el relleno de datos en el XTrain y de todas las columnas de X, es decir, todas las variables predictoras. Corremos. Aquí vamos a calcular también con imputer.statistics cuál es la mediana de cada una de las variables. Aquí tenemos, si se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 valores, que es la mediana. Esto representa la mediana de cada uno de las 9 columnas, de las que tenemos aquí arriba. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, por ejemplo, del load front age, que es calculó su mediana y esa mediana es la que se va a introducir en aquellos datos faltantes, es decir, en el 18% que tenemos faltante por acá, 18.4932%. Y para poder estar seguros de que en realidad sí esta es la mediana de cada una de las columnas, aquí utilizamos XTrain, seleccionamos las 9 columnas dentro de estos corchetes y colocamos .median. Y aquí vemos lo mismo, overall tenemos 6, 992, si se dan cuenta son exactamente las mismas medianas. Vamos a realizar esta gráfica. Aquí podemos ver que utilizamos XTrain, que este es nuestro conjunto de X de entrenamiento. Tenemos el histograma, bins igual a 50. Esto es la cantidad de barras que va a tener nuestro histograma. Y aquí colocamos el tamaño de la gráfica que nosotros querramos. Con plt.show hacemos o mostramos las gráficas. Y aquí podemos ver entonces el histograma de las 9 columnas o las variables predictoras. Mantengamos siempre en mente que la variable que más porcentaje de datos faltantes tiene es load front age. Vean cómo se distribuyen los datos. Tenemos cierto sesgo hacia un costado en cuanto a los datos de esta columna. Ahora bien, este paso es uno de los más importantes porque aquí es en donde ya hacemos la transformación, es decir, ya calculamos anteriormente cuál es la mediana de cada una de las variables predictoras o la mediana de cada una de las variables, y ahora es el momento de poder introducir en esos datos faltantes o en donde no hay datos esa mediana. Colocamos entonces XTrain y XTest, colocamos nuevamente el objeto imputer que lo habíamos creado anteriormente, hacemos la transformación y colocamos XTrain nuevamente. Hacemos lo mismo con el XTest y aquí pues despleguemos el XTrain y nos arroja un objeto, un NumPy array, y lo que vamos a hacer es convertir este NumPy array en un data frame, y para eso utilizamos pd, pandas nuevamente, data frame, colocamos XTrain, que es el objeto que teníamos aquí arriba. En columns le asignamos todas las 9 columnas que vamos a utilizar y colocamos .head para poder visualizar la parte superior del dataset. Corremos nuevamente y aquí la imputación ya está hecha. En realidad la imputación se hizo acá, pero acá nos garantizamos o lo vamos a evidenciar ahorita en unos segundos de que esa imputación ya está realizada. Es decir, ahora no deberíamos de tener ningún dato faltante dentro de nuestro dataset. Ahora bien, vamos a explorar o vamos a poder comparar cómo se distribuyen los datos antes de hacer la imputación y después de hacer la imputación. Hacemos lo mismo. Aquí tenemos nuestro data frame, XTrain, hacemos nuestro histograma, bins, otra vez la figura, colocamos, corremos. Se está demorando un poco y ahora va a ser muy interesante que comparemos
columna que tenía más datos faltantes, que era load from age, antes y después de la imputación. Veamos cómo era antes, cuando tenía los datos faltantes. Si se dan cuenta, nuestro valor máximo estaba en 120, ¿sí? Estaba en 120. Y ahora, y vean cómo se distribuye, vean cómo está la forma. Y miren ahora lo que ocurrió, 250. Y esta barra que ustedes ven es la barra de aquellos datos faltantes que tenía esa columna, y se rellenó con la mediana, es decir, el valor de en medio de todo el conjunto de datos que teníamos anteriormente. Entonces aquí podemos ver que efectivamente sí hubo una imputación de datos. Y por último vamos a verificar que en realidad se haya completado, y corremos nuevamente xtrain isNull.min, y esto nos arroja el porcentaje de datos faltantes que tenemos ahora en nuestro dataset. Y como pueden ver, tenemos un 0% de datos faltantes. Esto quiere decir que tenemos un dataset totalmente completo en donde no hay ningún dato faltante. Este es el video por ahora. Como les había comentado anteriormente, aquí utilizamos la mediana, pero si quieren utilizar la media, aquí solo es de cambiar a min, y posteriormente ya la imputación de datos sería con el promedio de cada una de las columnas. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido muy útil también. Les recomiendo que sigan en este curso para poder seguir aprendiendo. Vamos a conocer otros tipos de imputación, transformación, discretización, etc. Así que recuerden, esto es Escuela de Valles, donde convertimos datos en información.